Bueno, entonces vamos a hacer la resolución del quiz. El primer quiz que hicimos, lo que yo pedía era que me graficaran B sub 0 y que calcularan potencia. Bueno, entonces vamos a buscar el B sub 0 aquí en este diodo Zener. Entonces recuerden que siempre los pasos que se deben seguir para esto es, primero, análisis de conducción; segundo, análisis de los casos; tercero, graficar B sub 0. En este caso no vamos a hacer BIP, es decir, voltaje inverso de pico, porque aquí ya estamos analizando el caso del voltaje inverso de pico, que es el caso del voltaje Zener. Y simplemente aquí cuando trabajamos con voltaje Zener, ya no analizamos el voltaje inverso de pico, sino lo que analizamos es la parte de la potencia, ¿vale? Entonces empecemos. Aquí tengo el análisis de conducción. Lo tratamos inicialmente como si fuera un diodo de silicio, ¿vale? Como si fuera un diodo de silicio, hacemos el análisis de siempre. Voltaje en el ánodo, el voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual a 0.7. Entonces vamos a ver, voltaje en el ánodo. Empecemos con este cuento. Voltaje en el ánodo, vamos a ver aquí, voltaje en el ánodo es este, mire. Aquí esto está con respecto a tierra, esto quiere decir que aquí es 0, no tienen por qué, creo que ahí no tienen duda, está bastante claro. Pero mire, a diferencia de los otros casos, aquí hay una situación. Si yo quito este diodo, ojalá que pudiera borrar. Si yo quito este diodo, me va a quedar un circuito donde hay corriente. Mire, donde hay corriente. Entonces, voy a ver si lo logro tapar. A ver si lo podemos visualizar mejor. Sí, aquí está. ¿Listo? Esto es lo que nos queda, miren. Esto es lo que nos queda, muchachos. No sé si ahí se ve claro. Y yo necesito encontrar el voltaje en este punto. Listo, ahí vamos a ponerlo por acá. Aquí, listo. Yo necesito encontrar el voltaje en este punto. El voltaje en este punto es el que tengo que encontrar. A ver si no me sale el color. El voltaje en este punto, ¿listo? Entonces, mire, aquí está un circuito normal, en donde usted lo que tiene es un divisor de voltaje, muchachos. ¿Qué es el cuento del divisor de voltaje? Pues si yo tengo el voltaje de entrada, que es este, el voltaje de entrada, y usted quiere calcular un voltaje en dos resistencias en serie, aplica el divisor o la teoría de división de voltaje. ¿Cómo se hace esa operación? Sencillo, se hace de esta manera. El voltaje B sub 0 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de entrada, que en este caso sería B sub I, y lo vamos a multiplicar por la resistencia. Yo les dije que esa resistencia de 220, y lo vamos a dividir entre 220 más 220. Esa es la operación que tenemos que hacer, así de sencillo. Esto es un divisor de voltaje. Si nos damos cuenta, pues, como las dos resistencias son iguales, no hay ningún problema. Aquí el B sub 0 va a ser igual a B sub I dividido entre 2. Sí, creo que hasta ahí no hay duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es 220 sobre 220 más 220 da 440, en últimas da BI medios, si hacen la operación. ¿Perfecto? Creo que hasta ahí no hay ningún problema. Miren, así de sencillo, porque este voltaje con respecto a tierra es ese que acabamos de encontrar, porque es el mismo voltaje en última, si usted lo mira, el voltaje que hay aquí en el diodo es el mismo voltaje que en esta resistencia. Es el mismo voltaje. Entonces, no hay ningún problema. Ahí está el divisor. En eso tuvieron más de una vez un inconveniente. Por lo tanto, vamos a hacer voltaje en el ánodo, ¿cuánto es? Voltaje en el ánodo de 0. Y voltaje en el cátodo, ¿cuánto es? Pues BI medios. BI medios. Entonces, aquí hicimos nuevamente el caso. Y vamos a seguir con nuestra presentación. Y ahí dice que es BI medios. Haciendo el despeje, miren, voy a pasar esta expresión a este lado acá a restar, a sumar, y esta expresión de acá voy a pasarla a restar. Por lo tanto, me va a quedar BI medios a este lado menor o igual a menos 0.7 por 2, que eso es 1.4. ¿Listo? Creo que así lo tenían la mayoría, pues, los muchachos que me preguntaron. ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahí no, profe. De mi parte.
Bueno, vale. Esperemos que si el resto de compañeros no dicen nada, sigamos. Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a tratarlo el diodo como si fuera de silicio. Entonces, ¿cómo? Si fuera de silicio. Ahí cambia. Ya no es voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo mayor o igual a 0.7, sino que va a ser voltaje en el cátodo menos voltaje en el ánodo mayor o igual a el voltaje Zener. Este diodo que yo les acabo de dar tiene las siguientes características. Voltaje Zener es de 10 voltios, como se ve ahí, de 10 voltios. Por lo tanto, él conduce cuando en estos terminales, en el cátodo, aquí tiene más 10 voltios menos 10 voltios. Y a partir de ahí mantiene los 10 voltios. Eso es lo que hace el diodo Zener. Recuerden que el diodo Zener tiene una curva parecida de esta forma y así. Y estamos trabajando en esta parte. Estamos trabajando en esta parte. Y esto es lo que le llamamos el voltaje Zener. Acuérdense, el voltaje Zener. Y aquí es el voltaje de codo. El voltaje de codo. ¿Listo? Aquí es cuando es 0.7 o 0.3 o 1.4. Y acá es el voltaje Zener, que es el que estamos trabajando. Entonces, aquí el voltaje Zener nos lo dan como 10 voltios. Entonces, podemos trabajar sin ningún problema. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de conducción cuando trabaja como Zener? Que el voltaje en el ánodo menos el voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual a el voltaje Zener, que en este caso es 10 voltios. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el voltaje en el cátodo? 0 voltios. Perdón, el voltaje en el ánodo, 0 voltios nuevamente. ¿Y cuál es el voltaje en el cátodo? Ya lo habíamos encontrado, VI medios. Por lo tanto, hacemos el reemplazo. Voltaje en el cátodo es VI medios, voltaje en el ánodo es 0 voltios, mayor o igual a 10. Por lo tanto, lo que hacemos aquí, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y por lo tanto, VI, cuando VI sea mayor o igual a 20 voltios, vamos a obtener que el diodo va a trabajar como diodo Zener. Entonces ya tenemos nuestras dos condiciones, porque aquí se trabajan dos condiciones, porque el diodo Zener trabaja de esa manera, ¿vale? Disculparon la huella, bueno, les digo, aquí estos son un escándalo impresionante. Bueno, entonces, vamos a mirar ahora sí el análisis de casos. El análisis de casos van a presentarse, algunos muchachos me preguntaban, decían, ¿hay 2 casos o más? No, hay 3 casos en realidad. Lo que pasa es que el tercer caso solamente se presenta cuando el voltaje es de 20 voltios, porque mi estampada va desde menos 20 a 20. Entonces, aquí vamos a mirar cómo quedan los casos. Mire, nuestra señal de entrada varía desde menos 20 voltios a 20 voltios. ¿Y qué nos dice la primera condición? Cuando VI es menor o igual a menos 1.4, que es esto de aquí para atrás, voy a arreglarlo, de aquí para acá, este rango de voltajes, es decir, cuando VI es menor o igual a 1.4, en este caso de acá, aquí el diodo conduce como si fuera de silicio. Ahora, cuando el diodo, cuando VI es mayor o igual a 20, se va a comportar como si fuera un diodo de Zener. Entonces, mire lo que pasa aquí. A partir de este voltaje, este es el único caso. Cuando VI es igual a 20, en ese caso se comporta como un diodo Zener. ¿Listo? Y en los demás casos, en el otro caso, que es este tercer caso, o este segundo caso, como que este otro caso, digámoslo así, es cuando el diodo no está conduciendo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. Aquí dice, primer caso, cuando el voltaje varía desde menos 20 hasta menos 1.4, porque así lo dice la condición de aquí, menos 1.4. ¿Qué va a pasar? Estamos en el primer caso. Y ese caso que nos dice que el diodo está conduciendo como si fuera un diodo de silicio, por lo tanto aquí va a aparecer, el voltaje que va a aparecer aquí es menos más 0.7. 0.7, ¿listo? Voltios. Entonces, como este diodo está en paralelo con B sub 0, pues B sub 0 va a ser ese valor, es decir, 0.7. Por lo tanto, este diodo va a estar encendido, pero como un diodo de silicio, y por lo tanto B sub 0 va a ser menos 0.7. Listo. Vamos con el segundo caso. El segundo caso sería cuando el voltaje varía desde menos 1.4 hasta 20 voltios, porque así nos dice la segunda condición. Desde un menos 1.4 hasta 20 voltios. El diodo está encendido, pero el diodo, aquí me olvidé de escribirle que es perdón, el diodo está apagado. Entonces, ¿cuál es el valor de B sub I? De B sub 0, perdón. El valor de B sub 0
en este caso, el valor de B sub 0 es lo que les dije hace un momento. Si yo llegara a tener esta condición, significa que el diodo aquí no existe. No existe. Y al no existir, el voltaje B sub 0 va a ser un divisor de voltaje, que es B sub I multiplicado por R sub 0 sobre R sub 0 más R2 por B sub I. ¿Listo? Entonces me da B y medios porque las dos resistencias son iguales, que eso ya lo encontramos, ese ejemplo ya lo hicimos ahora. ¿Vale? Entonces, el voltaje aquí va a leer, porque como el diodo no existe, vuelvo y repito, por favor, si de pronto les quedó dudas, cuando el diodo no está conduciendo, es como si esto no existiera, y al no existir, mire que ahí funciona un circuito, donde tiene una señal de entrada B sub I y dos resistencias en serie. Y como quiero calcular el voltaje aquí, sencillo, un divisor de voltaje, BI multiplicado por R0 sobre R0 más 220 voltios. Creo que no hay duda. Y el último caso es cuando BI vale 20. ¿Sí? Cuando BI vale 20, ¿qué hay que suceder? Pues sencillamente el diodo está encendido como Zener, y cuando es Zener en sus dos terminales va a tener el valor de 20 voltios. ¿Y cómo va a ser? Pues sencillamente más acá, menos acá, ¿y cuánto? El voltaje cero, que en este caso sería 20 voltios, por lo tanto, nuestra respuesta es, 10 voltios, no 20. Cuando el voltaje de BI sea 20 voltios, aquí va a tener 10 voltios y por lo tanto el voltaje de B sub 0 va a ser 10 voltios. Listo, vamos a graficar B sub 0. Ojo que aquí yo no sé por qué se me enredan, muchachos, y yo escuchaba en el audio que cómo es que hace la variación, no sé, es que lo que pasa es que puede ser que para mí es como tan natural que de pronto ustedes omiten algunas cosas. Por favor, les pido la mayor sinceridad y me hagan las preguntas que vean pertinentes. Porque como les digo, yo lo veo como tan natural estas cosas que a veces omito algo. Entonces, por favor, vale. Aquí tengo el B sub 0. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es el B sub 0. ¿Cuáles son mis condiciones de conducción? Mis condiciones de conducción van a ser cuando B sub I tenga de menos 1.4, que sería este. Perdónenme la raya fea, no sé, aquí lo voy a volver a hacer. Lo voy a hacer así mejor. ¿Listo? Así queda perfecta. Menos 1.4. ¿Y el otro caso cuál es? Cuando vale 20 voltios. ¿Cuándo vale 20 voltios? Esos son mis dos casos. Aquí estoy entre menos 1.4 y 20, estoy hablando del caso 1. Cuando estoy en todo este resto de figura, caso 2. Y cuando estoy explícitamente en 20 y aquí en 20, ahí es caso 3. Entonces aquí es donde vienen las dudas de más de uno de ustedes. Voy a empezar pues, desde la gráfica de aquí, seno normal. Cuando esté entre 0 y 20 voltios, ¿cuál caso es? Es el caso número 2. Entre 0 y 20 es el caso número 2. ¿Y qué me dice? Que debe ser B sub I medios. ¿Qué quiere decir? Pues empiece a hacer los casos extremos, muchachos, para hacer esa gráfica. ¿Qué significa B y medios? Que todos estos valores que están aquí van a tomar el valor a la mitad. Entonces ya no va a ser 0, sino va a ser 0 dividido entre 2, es decir, 0. Y aquí va a ser 0 y 0 dividido entre 2, 0. Pero los valores de acá, pues como yo no los sé, pues yo simplemente tomo el valor máximo. Cuando el valor máximo sea 20, ¿cuánto va a valer B sub 0? Pues 20 dividido entre 2, es decir, 10. Entonces va a empezar a hacer la misma forma, los valores, pero divididos entre 2. Va a llegar hasta aquí y luego va a llegar hasta aquí, pero en forma de curva, ¿no? Pues aquí lo estoy, voy a intentar buscar una curvita, porque no es así. Entonces va a ser algo así, más o menos, una forma sinusoidal, hasta ahí. ¿Listo? Y entonces si quiere, pues acá como tengo otra, va hasta ahí. Y recuerden, bueno, es que no lo hice tan bien, porque aquí es 10, y aquí es 10 tiene que llegar hasta allá, entonces hasta acá, bueno, listo, y hasta acá, y otra vez listo. Uy, aquí se me quedó feo. Entonces llega hasta 10. Todos los valores divididos entre 2, es como si yo cogiera toda esta señal y empiezo a dividir todos los valores entre 2. Acá, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo, pero la diferencia está en ¿qué? Está en que cuando vale 1.7, el valor de B sub I va a ser
este es el máximo valor, ¿no? 1.7, el valor va a ser un 0.7, porque es menos 1.7 dividido entre 2, 0.7. Por lo tanto, va a llegar más o menos a este punto, por aquí. Y aquí la señal sigue siendo un poquito reducida, y lo mismo acá sigue siendo un poquito reducida. Lo mismo acá, lo mismo, y acá lo mismo. Ahora, cuando supera el 0.7 de aquí, ¿cuánto vale? Que ese es el caso 1, vale 0.7. Entonces, 0.7 fijos y 0.7 fijos. Entonces, voy a verlo porque aquí me tomé el trabajo de hacerla bonita. Y así es la respuesta. Aquí vemos que estos valores lo que tienen es B sub 0 va a ser igual, miércoles, los valores van a ser igual a valores en la mitad, aquí valores en la mitad, aquí también se reduce la mitad, pero mire, cuando este valor, voy a tratar de hacer una raya aquí, que es importante que lo tengan en cuenta, cuando este valor toma, que es más o menos este, así, cuando él toma el valor de 0.7, de 1.4, perdón, que es donde termina la señal, empieza el caso 1, que el caso 1 es menos 0.7. Y aquí sucede lo mismo, miren, aquí y aquí. Aquí se me fue por sí. Bueno, aquí y aquí. ¿Listo? Eso es. Muchachos, no sé si tengan otra vez alguna duda o no, por favor, me lo comentan. Hugo. Y John. No, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Creo que tuvimos un error en la parte del caso 2, pero bueno, ya quedó claro que también había sido un divisor de voltaje. ¿Listo? Pero no sé, lo importante es que yo, esta clase, bueno, les digo, la voy a subir a la plataforma para que la vuelvan a mirar y la vuelvan a retomar y la tengan clara. Este caso está bien interesante por aquí, bien interesante. Ahora, la última parte, ¿cuál es? La parte de la potencia. Aquí es donde viene el cuento de algunos de los compañeros y me preguntaban que cómo hacía el cálculo de potencia. Pues hay que hacerlo cuando es diodo Zener y hay que hacerlo cuando es diodo de silicio. Cuando es diodo de silicio, recuerde que la potencia, vamos a hacerlo acá. Profe, dígame. Mi pregunta es, ahí en el caso 3, dice que cuando BI toma el valor de 20, ¿cierto? Sí. Dice que el diodo Zener está encendido y que el B sub 0 es igual a 10 voltios. ¿Cómo se tomaría eso? Porque da igual si llega al tope de 20 claro. voltios. Sí, claro, míralo, justamente aquí. Es que como son exactamente iguales, ¿no? Ya, Mira, claro. Sí. Cuando usted toma el valor de 20, vale dividido entre 2, es decir, 10, y acá también 10. Claro, sí, está bien. ¿Qué pasaría, digamos, en el caso de que esto llegara a 25? Si llegara a 25, entonces la puntica quedaba planita. Quedaba recta. Exacto, quedaba planita porque ahí valía 20. Eso se mantenía en 10. Claro. No, el error, profe, que pues cometí, como estábamos hablando con los compañeros, fue el que no tomamos el divisor de voltaje en el caso número 2. Entonces, por eso nos dio la misma gráfica. Nosotros, lo que yo hice fue que cogí en paralelo como el mismo voltaje, o sea, que cogí que dije que B sub 0 es igual a B sub I. Pero no caí en cuenta que no están en paralelo, hay una resistencia que acaba de hacer el divisor de voltaje. Listo. Por eso quise hacer el ejercicio sin la resistencia y luego lo hice con la resistencia. ¿Listo? Entonces, es bien interesante tratarlo así y lo importante es que ustedes hayan entendido, eso es lo que más importa. Con respecto a la nota, pues, del quiz, no es tan relevante en este momento, pues porque, vuelvo y les digo, lo que yo quería era que se enfrentaran más bien a este ejercicio y lo hicieran, y bueno. Entonces, vamos a hacer lo del cálculo de la potencia. Para hacer el cálculo de la potencia, tenemos lo siguiente. La potencia en el diodo Zener máxima va a ser igual a la corriente máxima multiplicado por el voltaje máximo. Pero, ¿qué sucede? No, cambiamos este colorcito que está muy... Listo. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cuál es el valor de la corriente máxima? ¿Sí? Eso sería. Porque el voltaje máximo sí lo tenemos.
¿Cuál sería para ustedes el voltaje máximo que recibe entre los dos terminales cuando está portándose como si fuera un diodo? Aquí haremos como diodo de silicio. Tenemos que mirar el voltaje entre sus dos terminales. El voltaje de los dos terminales, ¿cuál es? 0,7 voltios. ¿Sí estamos claros? ¿El voltaje máximo del diodo, profe? Sí, cuando está funcionando como silicio, 0,7 voltios. Aquí el problema es calcular la corriente. Aquí la corriente máxima va a ser igual a ¿qué? Ojo, pero miren la pregunta que me hizo John, fue la siguiente. Que yo aquí la corriente la tengo señalada. La tengo señalada como... No. La corriente aquí la tengo señalada hacia abajo y alguien me decía, ¿pero por qué? Pues se supone que si está trabajando como diodo Zener, la corriente va hacia abajo, pero no es una obligatoriedad. Entonces alguien me decía, bueno, pero entonces ¿cómo? Digo, es que cuando está trabajando como diodo de silicio, la corriente no va para abajo, sino que va para arriba. ¿Sí me hago entender? Pues eso lo tiene que analizar usted. Pero es que aquí la gráfica estaba al revés, pero aquí dice IZ, no dice ID, que sería I del diodo. Entonces la corriente va hacia arriba. Entonces vamos a calcularla. Y de hecho usted sabe que mire que cuando el diodo está conduciendo como si fuera diodo de silicio, los voltajes son negativos. Mire, los voltajes son negativos, son esta parte de acá. Son exactamente esta parte de acá. Bueno, aquí lo puedo señalar. Son los voltajes negativos. Así lo dice el caso 1, entre menos 20 y menos 1.4. Ahí el diodo conduce como diodo de silicio. Ahora el problema es conseguir la corriente. Entonces vamos a ver, ¿cómo consigo la corriente? Dejemos esto. ¿Cómo conseguir la corriente? Entonces es lo siguiente. Esta es la pregunta que tenemos. Listo, pero no sabemos cuánto vale. Entonces yo voy a hacerlo. Lo primero que debería hacer es calcular, a ver qué calculamos. Hacemos esta malla. Hacemos esta malla que es la primera para calcular la I sub R. La I sub R ya no iría para este lado, sino iría para este lado. ¿Por qué razón? Porque aquí la corriente máxima la obtendremos cuando el voltaje sea máximo. ¿Cuándo va a ser el voltaje máximo? Cuando esté aquí menos, más VI, que sería 20 voltios. Ahí va a ser el voltaje, va a ser el corriente máxima. Espera que se me metió el letrero acá. Listo. Entonces, sigo con esto. Entonces haga la malla en esa dirección y tenga en cuenta esa corriente. Entonces yo haría lo siguiente. Teniendo en cuenta esa situación, a mí me daría así. La malla sería, voy a empezar en esta dirección, en las manecillas del reloj, entonces tendría menos 20 voltios, más 0.7, porque está conduciendo como si fuera de silicio, más voltaje en la resistencia igual a 0. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué ahí invierte la polaridad en el VI? O sea, ¿por qué le pone menos más 20? Porque, pues igual si no lo quiere hacer así, también lo podríamos hacer de esta forma, verás. No voy a cambiar la polaridad, ¿listo? Voy a tomar lo que hemos hecho, tiene razón para no confundirlos. Voy a borrar todo esto y para el miércoles. Voy a borrar estas señas que he hecho acá, no lo tengamos en cuenta, tiene razón. Y hagámoslo como lo hemos venido trabajando para tenerlo en cuenta allí, ¿vale? ¿Cómo sería esto entonces? Listo. Si ustedes no lo quieren tomar así, tomémoslo así para no confundirlos. Entonces sería, vamos a hacer la malla en este sentido. Asumimos que la corriente va en este sentido. Entonces, en el sentido normal de las manecillas del reloj, entonces vamos a tomarlo así, por este lado aquí, listo acá. Entonces vamos a hacerlo normal. Entonces vamos a ver, la malla me quedaría menos VI más voltaje en la resistencia menos 0.7 voltios igual a 0, es lo mismo.
Pero ¿cuál va a ser el valor máximo que va a tomar menos BI? Va a ser menos 20. Entonces me queda aquí 20 voltios más voltaje en la resistencia menos 0.7 voltios igual a 0. ¿Sí? Ahora, el voltaje en la resistencia va a ser igual a... Profe, Dígame. ¿por qué el voltaje máximo coge el negativo? Porque mira, pues esos son los valores que él toma. ¿Y el voltaje máximo viene siendo el menos 20? Claro, ¿cuál cree usted que es el voltaje máximo allí para tomarlo dentro de este rango de menos 20 a menos 1.4? Pues es que el máximo es menos 1.4, ¿no es? Sí, pero como está, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, tiene razón, el máximo sí es 1.4, pero es que como lo estamos tomando en forma negativa, simplemente lo único que digo yo con forma negativa es que el voltaje, la corriente no va en ese sentido, sino en el otro sentido. Pero el valor máximo es menos 20. Es 20, pero no sé si ahí soy claro o suena un poco raro. A mí me suena un poco raro, profe, no sé. Sí, sí. No, Lo que pasa es que... no sé cómo, pues, entenderlo. Porque es bueno, ahorita Ya. porque usted me explica, uno entiende, pero a la hora de uno enfrentarse solo, ahí es donde dice, ah, escucha, ¿cómo es que es? Sí, en esto tiene toda la razón, porque usted por sentido común y lógica y las matemáticas le dicen que si yo tengo menos 20 y menos 1.4, el menos 1.4 va a ser el máximo. Pero es que lo único que me dan esos menos son la dirección de la corriente. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso le digo yo que si hagámoslo como lo hemos hecho, aquí se le hizo raro, vamos a ver y hagámosle el otro análisis como lo haríamos normalmente y esperemos que Listo, nos dé lo listo. mismo. Ok. Aquí sería 19.3, ¿cierto? Y sería negativo, ¿no? Menos 19.3. Y aquí ya podríamos calcular la corriente. La corriente sería igual a esto dividido, ¿no? Entre 220 ohmios. Esto da. La tarea de maní. ¿Dónde tengo la calculadora? Listo. Entonces sería 19.3 dividido entre 220 me da 87.72 miliamperios. Listo. Pues ahí queda una duda sobre esa situación. Pero yo lo puedo hacer también de esta otra forma, del análisis que estaba intentando hacer y Hugo no me dejó. Pero entonces mírenlo de esta manera. Mírenlo de esta manera, Igor. Si yo quiero calcular la corriente máxima, ¿sí? La corriente máxima, yo haría lo siguiente. Entonces yo le digo, listo, pero es que la corriente ya no viene en este sentido, sino que viene en este sentido, pues porque el diodo está conduciendo. ¿Sí? Pero usted para hacer de sentido común no puede decir esto y coger BI más menos. Ahí tendría que decir, aquí es menos y aquí es más, porque por eso está conduciendo y esta es la dirección adecuada de la corriente. Aquí la estamos tomando en dirección inversa y por eso nos da negativo, ¿no? Menos 87.72. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo estoy tomando así. Si usted lo toma así, los valores van a ser positivos, por supuesto, desde 1,4 hasta 20 voltios. ¿Sí? Porque estoy invirtiendo la polaridad. ¿Listo? Entonces, ahí le pregunto, de 1,4 a 20 voltios, ¿cuál es el valor máximo? 20, ¿sí o no? Entonces, hace la malla. ¿Y cómo haría la malla? La malla yo la haría así. Haciéndola en esta dirección, me daría menos 20 voltios más 0.7 más voltaje en la resistencia igual a 0. Ahí no tiene que dar la corriente positiva. Voltaje en la resistencia o corriente en la resistencia, una vez digamos, va a ser igual a menos 20, pasaría a 20 menos 0,7, 19.3 dividido entre 220, pero esta vez nos da 87.72 miliamperios positivos, porque yo cambié la dirección de la corriente.
Profe, o sea que la anterior es negativa, ahí la tiene positiva, ahí es negativa, ¿no? Arriba está mal, profe. Sí, sí, aquí, es que aquí puse el menos, pero, ay, mierda. Aquí puse el menos, pero no puse el menos acá en la respuesta, sí, claro. Y me queda difícil ponerlo acá porque se sale muy grande. Digámoslo ahí. Ojo. No me deja. Ya, uy, sí quedó bien. Listo, menos 87, ¿ve? Nos da lo mismo, pero sí tengamos en cuenta esa situación. Lo que pasa es que cuando estoy tomando los valores allí, la situación es que usted debe tomar el valor máximo, pero independiente del signo. ¿Por qué razón? Porque el signo lo único que nos da es, mire que cuando tomamos el BIR en clase, el voltaje inverso de pico, también pasa lo mismo. Y ustedes ahí no me dijeron nada. Cuando yo les digo, cuando está el voltaje inverso del pico, recibe de 0 a 20 voltios, por decir algo. ¿Cuál es el voltaje? De 0 a menos 20 voltios. ¿Cuál es el voltaje máximo? Yo les decía menos 20 y ustedes no me decían nada. Entonces como que se les pasó por alto ahí, pero siempre se debe tomar es el voltaje máximo independiente del signo, porque en últimas es el voltaje que está recibiendo, porque el signo lo único que nos dice es que la polaridad está al revés. No sé si quedó claro ahí. Y si nos va a acabar esta... ¿Sí? Sí, hay que tenerlas en cuenta nomás para... Eso. De las dos formas se puede hacer y de las dos formas les tienen que dar esa situación. Entonces, listo. Yo voy a terminar esta reunión aquí porque ya se nos va a terminar el tiempo y espero, muchachos, que volverlos a tener conectados otra vez, porque aquí tengo 7 personas, 6 personas, y espero que vuelvan, ¿no? Porque la vez pasada cerré la sesión y no volvieron a aparecer los mismos 7. Entonces, porfa, no cambien de canal, iba a decir yo, no cambien aquí pueden copiar la dirección o la que está ahí en el grupo para que por favor la vean y volvemos en un ratito. ¿Listo? Conéctense ya mismo. Ya nos vemos, muchachos, en un momento.